Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Estamos a 19 de junio 2014, programa de liderazgo y disfunción en la familia. Y han terminado de ver y discutir entre ustedes el filme que en inglés se titula Once Were Warriors. En español se ha traducido como Somos Guerreros, lo cual es incorrecto, porque aquí el punto es que once were, o sea, fuimos o éranse o fueron en el pasado, se refiere a un punto pasado, no, y eso es muy importante, no en el presente. Entonces, en el pasado fueron guerreros. ¿Ok? Yo tengo aquí un cuestionario detallado que por supuesto no vamos a seguir porque corresponde a un programa de hace años, creo que hace 4 años o así, dentro del Frente de Inteligencia, temas de actualidad, que lo analizamos este importantísimo filme en sumo detalle. Pero sí tengo algunas preguntas aquí remarcadas. Pero antes que nada vamos a ver cuáles fueron las preguntas que vosotros mismos os hicisteis o lo que discutisteis entre vosotros. A ver, ¿quién quiere comenzar? Bueno, comenzamos la clase anterior, terminamos de ver esta vez, ya la habíamos analizado nosotros, pero entre este nuevo grupo comentamos de el nivel de violencia que se vive, que están empapados en la violencia y no se dan cuenta. Contamos no solamente la violencia física, sino también la violencia psicológica y la violencia emocional, tanto como otros miembros de la familia la generan entre ellos mismos, como ellos mismos también se autoviolentan. Ok, bien, muy bien, pero vamos a tratar de... ¿Alguien puede cerrar ventanas y puertas para dejar oír a los perros de los vecinos más que a mí mismo? Arriba las ventanas pueden cerrar. Están cerradas. Ok, bueno. Vamos a ubicar un poco el filme. Estamos en Nueva Zelanda y ¿quiénes son los que salen protagonizan en la película? Maoris. ¿Y quiénes son los Maoris? Son una tribu nativa de Nueva Zelanda. Aborígenes indígenas de Nueva Zelanda, ¿sí? ¿Y cuál es su triste tragedia? Fueron conquistados por los ingleses. Fueron colonizados por los ingleses, ¿ok? Colonizados por los ingleses. O sea, generalizando un poco más, por una potencia europea, lo cual ya de por sí debería resonarnos un poquito. ¿Ok? Clase socioeconómica a nivel bajo. O sea, a pesar de que Nueva Zelanda es un país de primer mundo, ¿qué representa esta subcultura dentro de la cultura sociedad neozelandesa? El tercer mundo en el primer mundo. Es lo que son. Entonces, para usar un término bastante generalizable, están en el gueto. ¿Okay? Están en el gueto. Y todos los guetos, y he estado en bastantes diferentes países, culturas, todos los guetos apestan igual. El hedor a desesperación, a pobreza, y no me refiero solamente a económica, agobia. ¿Okay? Entonces, a pesar de que es
Nueva Zelanda, un país pues, prácticamente por ahí antípoda. Y a pesar de que es una cultura de la cual quizás no sepamos mucho en detalle, o pues sí, para los que hemos estudiado esto más a fondo sabemos un poco más, pero aún para el espectador general que no sepa gran cosa de los maorí, el mero hecho de saber que son colonizados y de observar su condición socioeconómica nos habla de el tercer mundo en el primer mundo, nos habla del gueto, ya nos habla de un fenómeno que ya no es privado, ¿okay? Nacional a Nueva Zelanda y a los maoris, sino que es más universal, lamentablemente. ¿Sí? Okay. Entonces, teniendo eso en cuenta, ahora sí, okay, podemos entrar en detalles. Okay. Ahora sí que podemos entrar en detalles. Sabemos este pueblo colonizado, clase socioeconómica baja, dentro del contexto de un país, de una cultura, sociedad europea que les ha colonizado y siguen dominándolos. ¿Ok? Ahora sí, bien. Bueno, comentamos acerca del nivel de violencia, Sean. Violencia. Ok, violencia. Violencia. Pero no, como decía anteriormente, no solamente es la violencia física, sino otra violencia más, no es palpable, pero sino la violencia del ambiente, la violencia de sus circunstancias, la violencia de la pobreza, no solamente económica, como menciona, como la violencia psicológica y la violencia emocional, que tanto como otros miembros de la sociedad y la misma familia se crean entre ellos mismos, también la violencia que cada persona ejerce en sí misma. Ok, autoviolencia, o sea, viven empapados de violencia, con amenazas de violencia, con la violencia de la pobreza, la violencia psicológica de la desesperación, la frustración, ¿sí? Muchos tipos de violencia que forma el agua en la cual, okay, están inmersos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Okay. Comentarios acerca de esa violencia. ¿Cómo nuestro compañero Gustavo Senpai nos ha dado un resumen muy apropiado en cuanto a la violencia, pero ¿qué más ideas acerca de la violencia tal como se manifiesta, se presenta en el filme? Y en el tercer mundo en general, o si quieren, en el tercer mundo dentro del primer mundo, que bastantes latinos les toca, en Estados Unidos, por ejemplo, les toca esa posición. Ajá. Existe un tipo de violencia psicológica al estar en ese tipo de ambientes. En el principio de la película se muestra un grupo que va caminando y de repente se topa con Jake. Y se intercambian miradas y el grupo es disuadido de atacarle. Pero el simple hecho de que existe un grupo que si le molesta o si se les da la gana les atacaría, eso ya es un punto para estar en guardia constantemente. Es una presión ambiental. Ok, entonces al principio de la película, ¿verdad? Sí, sí. Se les ve cómo se identifican estos muchachos. ¿Cómo identificaríamos a estos muchachos? Gangster, pandilleros. Sí, son una pandilla, son pandilleros. Y la forma de comportarse entre sí, ¿qué es lo que expresa a las personas que están a su alrededor? Es desafiante. Desafiante. Buscan la intimidación. Intimidante, desafían, quieren intimidar. ¿Ok? Es de sorprender eso. Es de sorprender que en un contexto, ¿okay?, donde reina la violencia, que alguien quisiera tratar de superar o escaparse de alguna forma de esta violencia, tratando de intimidar a los demás que están a su alrededor.
No es sorprendente, No, es natural, es adaptable. es una estrategia bien adaptada. No te metas conmigo por lo que te puede suceder. ¿Ok? Es lógico. ¿Ok? Entonces, se encuentran con Jake. Jake es el padre, uno de los protagonistas del filme. Si me acuerdo bien, bueno, sí, aparece como cuarto o algo así en cuanto a los diferentes personajes de la familia, pero bueno, no importa. Se encuentran con Jake y ¿qué sucede? Intercambian miradas. Intercambian miradas y en esas miradas, ¿qué se comunica? No te metas conmigo. No te metas, no os metáis vosotros conmigo. Yo soy más peligroso que vosotros. ¿Parece intimidado Jake? No, ¿Cuál es la expresión de Jake? serio, completo. No se ve frío, se ve amenazador. Prepotencia. Intenso. Prepotencia, intenso. Pero hay una calma por fuera dentro de esa intensidad. Sí, sí. Él está calmado. La situación es sorprendente para él, novedosa para él. No, Shoei ya está acostumbrado a que eso suceda. Está acostumbrado. ¿Cuál es la reacción de los muchachos con respecto a él? Y sí se sorprende. Reconocen eso que tiene Jake y por eso mejor deciden. Es muy intuitivo. Deciden, okay, mejor dejarle en paz. Okay. En la cadena nutritiva, ecológica, reconocen a un apex depredador y ellos son unos jacales y mejor dejar al tigre en paz. Okay. Y se van a intimidar a otros, okay, más pequeños. Bien. Entonces Jake es adaptado a su ambiente. Sí, Sí, Shoei. Está bien adaptado. Está bien adaptado. Bueno, y eso es importante tenerlo en cuenta. Más cosas. Que os vengan así, vamos en temas así generales y luego pues si tengo que suplementar en algún momento con preguntas específicas lo haré. Bueno, simplemente para continuar el mismo tema, independientemente del ambiente violento, lo que genera en esas personas la violencia familiar en el hogar. Porque no se compara la violencia externa, o sea, comparada con todos los tipos de violencia que ellos experimentan dentro de su casa. Ok, entonces hay violencia fuera del hogar y violencia dentro del hogar. ¿Y qué es lo que nos estás diciendo? Que no se compara la violencia fuera de su casa, no se compara con todos los tipos de violencia que experimentan dentro, es más concentrado. La violencia dentro del hogar es más acentuada que la violencia fuera del hogar. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Sí, Shoei. Y eso se complementa con que no tienen ningún lugar seguro. No hay seguridad. No hay cuartel. La violencia no da cuartel. Está con uno constantemente. No te puedes librar de esa violencia. ¿Okay? De pronto el hogar, la familia no es un lugar de amparo, sino que los males, la violencia exterior a la familia penetra totalmente hasta que podríamos decir que está incluso más acentuada, ¿no?, dentro de la familia que fuera. Quizás precisamente porque se supone que el hogar es un lugar seguro, sobre todo para niños. Porque a lo que vi yo, el salir y exponerse a la violencia física
afuera de la casa es un escape para ellos, para escapar de la violencia dentro de su casa. Ok, prefieren salir de la casa y exponerse a la violencia fuera de la casa que dentro, que la violencia que existe dentro de la casa. O sea, o sea, no solamente no es un lugar de amparo, que es un lugar más peligroso y más indeseable que la calle con todas las amenazas que existen fuera, en la calle, fuera del hogar en la calle. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cómo llegó a suceder eso? ¿Cómo es posible? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucedería algo así? O podría preguntar, ¿es factible? ¿Es realista? Sí, eso es. Oh. Ok. ¿Y por qué? ¿Por qué sucede? ¿Por qué podría...? Ahí no hace referencia a los patrones, o bueno, no de manera directa de los patrones de dónde vienen los personajes que están en la película. Sin embargo, en una parte de ella, donde precisamente Grace está tratando de limpiar el cochinero que queda después de una borrachera. Grace, la hija mayor. Ajá. Uh-huh. El hermano sale buscando a ver si había algo de dinero que hubieran dejado. Uh-huh. Y ella le dice, deberías mejor de ayudarme. Y le dice, pues vete acostumbrando, porque esto va a ser lo que vas a vivir en cuanto te cases. O sea, ellos ven eso tan normal que no ven otra opción, pues es lo que sigue y le está diciendo, pues esto es lo que vas a vivir, ¿no? Vete acostumbrando. O sea, acostúmbrate, porque cochineros después de fiestas de borrachos va a ser el resto de tu vida, como mujer, es lo que te va a tocar. Los patrones, ¿no? Ok, entonces, la cultura que se manifiesta en la sociedad penetra dentro del hogar. No vemos que exista un corte, una división, una separación entre los patrones culturales que se manifiestan en la sociedad y los que se manifiestan dentro de la familia. Y después de estar tan expuestos a la violencia, los individuos terminan por internalizarla y desestabilizarse a sí mismos. Terminan después de estar tan expuestos a la violencia. Ok. Pero vamos bien, muy bien, pero vamos a reparar un poquito en lo que acabo de decir. Los patrones externos a la familia, patrones culturales, entran. No hay una barrera que limite la propagación, la penetración de esos patrones sociales y los mantengan de puerta para afuera, no, sino que entran. ¿Ok? Y mi pregunta es, ¿por qué? Y mencionaste que la violencia, Fausto Senpai, que están tan expuestos a la violencia que lo internalizan. Sí, sure. Ok, pero bueno. Okay. Pero también hemos dicho que la violencia interna causa más daño que la violencia externa, hasta el punto en que vemos los hijos que cuando tienen la edad se escapan. Como el hijo mayor, Nick. Correcto, No, Nick. Se une a una pandilla, sale de el Mark. Que se llama Boogie, ¿no? Me llaman Boogie. Sigue los mismos pasos que el hermano mayor. La hermana mayor, la más mayor de las hijas, ella siempre fue a casa y tiene su amigo indigente que está viviendo en un carro abandonado. Todos están fuera. A la hora de la familia, a la hora de la comida, ¿qué sucede? Llega Jake con mariscos y ¿qué sucede? Cada quien cebolla. Cada quien agarra un pedazo y... Cada quien agarra un pedazo de algo de comida y se va.
se van a los lugares donde se sienten más cómodos o seguros. ¿Y dónde son esos lugares? Fuera. Y lejos. Fuera y lejos. Fuera y lejos. ¿Sabéis una cosa? Por eso en las familias donde hay violencia, que hay tantos miembros jóvenes, tanto mujeres como varones, que se unen a las pandillas. ¿Okay? Entonces, es un fenómeno totalmente universal, son patrones totalmente factibles. Totalmente. He trabajado con centenares de muchachas pandilleras, y ese es el patrón. En su casa, por mucha violencia que experimentaran fuera de la casa, y era tremenda, desde asesinatos que cometían o que habían cometido a ellas mismas, o que habían cometido a sus compañeras, secuestros, violaciones, de todo. ¿Okay? Sin lugar a dudas, la violencia que más les había afectado es la violencia dentro de su propio hogar. Y esa es la violencia que típicamente les incita a ir a la calle y arriesgarse allá afuera. ¿Okay? Y la pregunta es, de nuevo, ¿por qué? ¿Por qué penetra la violencia? Pues bueno, básicamente con lo que comentaba respecto a por qué se integran en pandillas, ellos buscan una familia, ¿no? Buscan ser parte de algo, y tan dañada está lo que es el núcleo familiar, que viene siendo mejor para ellos pertenecer o intentar pertenecer a una pandilla con todas sus pues no sé, reglas tan absurdas como la golpiza, ¿no? En la que se ve inmiscuido el mayor para ser aceptado en la pandilla. Es interesante porque perdón, él se queja de las golpizas de su padre, y sin embargo recibe una golpiza para pertenecer a la familia. Que bien, volveré a ese punto en un momento. ¿Será porque es lo único que conocen? Como es la cultura, es todo lo que rodea, todo lo que siempre han visto, todo lo que saben, lo único que saben. La familia es una representación de la cultura, no está ajena a la cultura. No es que la cultura quede de puertas hacia afuera y ya pasas por la puerta y ya eres otra persona. Difícilmente. Sobre todo cuando los individuos que están formando la familia son de la cultura misma. ¿Okay? Entonces, no es que los patrones de la calle tengan que entrar a la familia, son parte de la familia. Es como el aire, son parte de la familia, son una parte de la familia. Eso es como esos individuos que cometen esos actos de violencia fuera, en la calle. Aquí en la familia es donde reciben su primera formación. En la familia y luego en el correccional, cuando van ahí, donde se completan. Sí, ahí es donde van completando su formación. Dentro de toda esa violencia, el caos mental que genera en cada uno, no saben estar en paz. Bueno, no pueden estar en paz con todo lo que tienen, pero es constante ese caos, como viven. No pueden, No hay desde orden, que no hay nacen. armonía, sino Desde que nacen, ¿qué es lo que conocen? caos. Caos, violencia, el caos de la violencia. Entonces, pues, ¿cómo va a esperar uno que que sepan, que conozcan, que esperen otra cosa? El supuesto líder, que sería el padre, pues no puede ahora sí ni siquiera responder por él mismo, ¿no? Pues no hay ahí un liderazgo, no hay una jerarquía de respeto sobre todo. Entonces, ¿por qué se unen a la pandilla? ¿Qué ofrece la pandilla? Una identidad, Les ofrece una identidad, les pertenencia.
Cierta seguridad. Cierta seguridad, se van a proteger. Un propósito. Propósito, hizo su identidad, misión, hasta uniforme. En este caso el uniforme lo llevan pintado en la cara. Jerarquía, disciplina, Reglas. reglas, todo lo que no recibieron en su hogar. Distorsionado, por supuesto, tremendamente distorsionado, por supuesto, pero antisocial. Pero desde el punto de vista de estos individuos es mejor que nada y es mejor de lo que reciben en sus casas. Ese es el problema del pandillerismo. ¿Okay? Hay otro punto que había mencionado Marisol San la vez pasada, es el concepto distorsionado de respeto hacia la mujer, pero también las mujeres, el concepto que tienen sobre cómo debería ser un hombre. Esas dos partes, porque Jake dice respeta a la mujer en dos escenas diferentes, y sale golpeando a tipos, ¿no? Y hasta uno de ellos sacándolo de su propia casa. Pero en cuanto a lo que es su esposa, que también es mujer, ahí sí recibe ella la golpiza, ¿sí? Y por otro lado, cómo estas mujeres ven su figura de hombre ideal, que tiene que ser un bravucón, corajudo, con músculos, de que tomen, no fumen, canten, o sea, que pierdan el tiempo. Bueno, eso es un buen punto, ¿ok? Entonces, vamos a ir así como nos lleve la conversación, pero volveremos, ¿sí? Y sobre todo ahí comentábamos en ese punto la forma en que ellas se ven qué es lo que tiene que hacer la mujer, que dice una de las amigas, o sea, sabes que debes de callar la boca y abrir las piernas, esto es lo que tienes que hacer. Ya sabe la regla, ¿no? Le dice, después de una golpiza. Bien, pero vamos a... Ok, entonces, Jake es uno de los personajes varones más destacados, o sea, digamos, sí. Y es un tipo que inicialmente, por lo menos, se nos parece carismático. Por ejemplo, es valiente, no se intimida por esta pandilla de jacales que se les presentan. Tampoco se intimida por el bravucón en el bar que golpea a uno, no, a dos, no, tres, acaba con tres. Y Jake nos intimida en lo más mínimo cuando le toca a él, porque el tipo ha pasado la raya en su bar. Okay. Es el bar de Jake. El tipo no sabía dónde se había metido, pero efectivamente es el bar de Jake que ha cruzado la raya, entonces Jake le ubica y luego después de dejarle tirado se presenta, y yo soy Jake el músculo, por si quieres saber quién te acaba de noquear, ¿okay? Yo soy, ¿okay? Pero luego vemos que tiene otros atributos que son definitivamente más que indeseables, son deplorables. ¿Creéis que su esposa no sabía cómo era antes de casarse con él? Sí sabía. Sí sabía, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos hijos tiene con él? Cinco. Tiene 5 hijos con él. No 1, no 2, 5. ¿Fue la primera vez que recibieron una golpiza? No. No. ¿Qué hizo ella para provocarlo? Contestarle, retarlo. Picó sus botones. Ella lo conocía. Ella sabía perfectamente, ¿okay? Entonces, vamos a volver atrás, rebobinar el filme, ¿okay? ¿Por qué le pega? Jake, ¿por qué le pega? Le pide que haga los huevos a su amigo. Normal. Antes que eso, la reacción de Beth fue emocional. Su hijo le pide dinero. Sí, vamos a ir por partes. Entonces, normalmente le hubiera hecho los huevos al amigo, ¿creéis? Sí. Era algo que Cotidiano. era normal. O sea,
se ve, si no es parte de la cultura, por lo menos dentro de esa familia, es como, pues sí, sí, claro, están ahí en la fiesta, okay, bien. Ella estaba de malas. ¿Ok? Ella estaba de malas. Inicialmente, ¿por qué? ¿Qué es lo que le había provocado a ella? Le había acabado de darle una cachetada a su hijo. Ok, pero eso no fue lo que le provocó inicialmente. Si es de la primera parte, en la primera fiesta, creo que es porque cuando él le dice que lo corrieron, ¿no? Del trabajo. Ajá. Empieza ahí. Ajá. Vemos. Ajá. Oh, Dinero, ¿no? Dinero. Fue por dinero. Ujú. ¿Ok? Ella tiene ciertas ambiciones económicas. ¿Sí? Y él lo está cumpliendo. Y él dice, pues esto es bastante. ¿Okay? Esto no nos van a correr de la casa, es una casa con subvención estatal, gano casi más con el desempleo que trabajando, ¿cuál es tu problema? Y él dice, no, yo quiero tener mi propia casa, esto no es bastante. ¿Okay? Entonces, ¿qué podemos interpretar de ese intercambio? La conveniencia. Las ambiciones y aspiraciones de cada uno. ¿Es una discusión que surgió por primera vez? no sé. No sé. No. Es un patrón recurrente. ¿Sí? Algo recurrente. Ella quiere más. Se casó con él, sí, tuvieron 5 hijos juntos, sí, pero ¿estaba ella satisfecha con quién es él? No. ¿Sí? O sea, eso es un punto de fricción ahí pendiente entre los dos. Hay que se repite. Sabemos que se repite. Él ya estaba medio preparado para ello porque trae toda la comida. O sea, tratando de... iban a tener un interludio así erótico y de pronto cuando se entera ella de que la han despedido, ¿cuál es su reacción? Se acabó el sexo. O sea, usa el sexo como arma. Ok. Común, sí. Aconsejable, no. Pero bueno. Entonces, ya lleva ya hay una fricción. ¿Ok? Ahí, ella ya está. La temperatura del horno está aumentando. Bien. Sabemos que es algo que se repite. Ahora sí vamos a la situación con el hijo. ¿Qué sucede con el hijo mayor? El hijo mayor... ¿Ah? Bueno, están en la fiesta, el hijo mayor baja de las escaleras, simplemente le pregunta si tiene dinero, la ignora. Ella quiere entablar una conversación, tiene una relación con él. Él la ignora y simplemente le pide dinero. Ella le dice, no necesitas ir a la calle, tienes todo lo que necesitas aquí, comida, bebida, nos tienes a nosotros. Y ella le dice que está borracha. Cuando le dice que está borracha, ella explota y le golpea. ¿Ah? Noto en su... Si Beth fuera hombre, fuera igual que Jake. Sí, por eso se casó con Jake. Noto en su interacción también que es adaptable a Jake y ella también. No es una... Bueno, no sé si... Bueno, es una víctima. Pero bueno, ella no es el caso que ella... Ya hemos decidido que no es el caso que ella no supiera con quién se casaba. Correcto. ¿Okay? Lo que pasa es que ella tiene más ambiciones, por lo tanto implica que ella viene de un nivel socioeconómico algo más alto. ¿Okay? Pero tenemos esta fricción. Bien, entonces, volviendo así en detalle sobre la interacción entre la madre y el hijo, que es muy importante. Él se acerca, ella quiere entablar con él,
Y él solamente quiere dinero. ¿Qué implica eso? ¿Cuál es la expresión en el rostro de él? Es indiferente y aparte es una expresión de repudio hacia ella. Está, Ajá. o sea, cómo se comporta, tomada y todo. Ok, ¿qué más? El repudio, otra palabra. Hay una palabra así más. Le dice que está borracha. Ajá. Pero como él Desafiante. desafiante, ¿qué más? No. Repugnancia. Asco, sí, repugnancia. Es una mirada, está repugnado, o sea, le ve a ella. Ajá. Pues sí, es normal, porque no es lo mismo ver a una chica que no sea de su familia, aunque sea de la misma cultura, Ujú. que ver a su propia madre en esa facha. Ok, mamá borracha. El rostro, la expresión, ¿por qué se va el hijo? ¿Por qué sale? Sabemos que más adelante está buscando pertenecer a una pandilla, quiere escapar de la familia, más adelante identifica, no, esta es mi familia ahora. ¿Ok? ¿Por qué sale de la casa? Porque está harto, asqueado, la mira con asco, la ve como una persona repugnante, es su propia madre, está borracha, por favor. ¿Ok? Y le invita a tomar una copa. Y él pues simplemente se sale de su desprecio, estás borracha. Está loca. Primero le dijo Ajá. que está borracha y ella le dice, no, estoy feliz. Luego Ok. le dice, estás loca. Y fue cuando Ella explota y golpea. ¿Cómo resuelven las diferencias en esa familia? Con violencia. Con violencia. Ella respondió con violencia física contra él porque pudo. Porque sabía que no le iba a responder. ¿Ok? Boom, explota. ¿Cómo se siente ella después? Culpable. Culpable. Tiene remordimiento. ¿Y qué hace? Busca la aceptación del hijo y le quiere dar el dinero. ¿Ok? Ahora trata de comprarle. ¿Ok? ¿Qué rol de liderazgo está ofreciendo ahí? Ninguno. Pésimo. Está invirtiendo los roles. Pésimo. Pésimo. Él está acostumbrado a la violencia, por lo menos la violencia de la pandilla tiene cierto orden. Entonces se va. Ahora ella tiene. ¿Qué es lo que carga? Que han despedido a su viejo y no su sueño que lleva arrastrando de que va a superar la condición socioeconómica se ha vuelto a caer. Pues obvio que no es la primera vez. Y ahora ha tenido este roce con su hijo. Dice que antes tuvieron una buena relación. ¿Okay? Entonces ella misma se está viendo hundiendo en este fango y no hay salida. Ese es el contexto. Ahora, ¿okay? Minutos más tarde, cuando su esposo le pide que le prepare los huevos al amigo, que no me acuerdo cómo se llama, Bully. Bully. Ella explota. ¿Cómo explota? ¿Y qué hace? Tira los huevos. Avienta la comida. Ok, ¿y eso qué es? Un desafío. Es un desafío, es violencia. Le está desafiando. ¿Es Jake alguien que va a aceptar desafíos en su territorio? No sé. No. Ok. ¿Cómo resuelven problemas en esa familia? ¿Cómo nos ha mostrado la mamá que resuelve problemas? Con violencia. Con violencia. Ok, entonces, ¿cuál es? O sea, es como solamente tienen un martillo, ok, y ya todos son clavos. No importa lo que sean, tuercas, no importa lo que sean, ok. Hay que amar. Ahí en ese berrinche que ella hace, en ese desquite que hace,
no le importa deshacerse de la comida de sus hijos. Al día siguiente sus hijos no tienen que desayunar. Exacto, o sea, no le importa nada, nada, solamente su emoción. Su emoción en el momento es todo. Está completamente invertida en su emoción en el momento, que en realidad nada tiene que ver con la petición razonable, dale unos huevos. O bueno, de hecho, si me acuerdo, Bully le pide primero que se le den unos huevos, entonces explota y viene el otro ¿y qué es lo que hace ella con su marido después? ¿Cuál es la interacción que hace? Que se los haga él si quiere, le dice y los empieza a estrellar. Más violencia. Y empiezan los golpes. ¿Acaso ella no sabe lo que va a venir después? Sí lo sabe. Ajá. Sí, lo provoca, porque se ve que hay niveles, o sea, va escalando hasta que consigue lo que quiere, que Jake la golpee a él. Es lo que ella quiere. ¿Por qué quiere que Jake la golpee? ¿Que la saque de ahí, de su estado o de alguna forma? Que le saque de su estado. Aquí, ¿qué vas a decir? Porque se siente culpable. Se siente culpable por lo que ha hecho con su hijo. Si ella se siente culpable de lo que el golpe que le ha pegado a su hijo, quiere salir de su estado, y quién mejor para calmarla y para castigarla a la vez que su gorila rabioso, ¿no? Es lo que iba a mencionar, que ella busca el castigo por lo que hizo. O sea, se siente culpable, entonces ahora en su mente es de yo tengo la culpa, merezco ser castigada. ¿Y quién mejor que Jake? Entonces esa es su forma de estabilidad emocional. Ahí está. ¿Y cuál es el trastorno del cual hemos hablado, que todavía queda pendiente, TLP. ¿Okay? Ella explota, necesita que le regulen. Sabe perfectamente que apretando los botones a Jake, ¿okay? Va a conseguir ese fin a este caos interior, a esta ira, a esta rabia, a esta furia que tiene por dentro. Pero entonces, esa es una manera de crear violencia para sí mismo, que es otra expresión de la cultura. Okay. Una conducta muy común entre la gente con TLP, sobre todo adolescentes, es cortarse, quemarse, cortarse. Y ella se victimiza. Automutilarse. Ahí está, es lo que ella provoca. Okay. Típicamente las personas con TLP van a apretar ese tipo de botones para que se les ubique. La ubicación de Jake es totalmente inaceptable, pero ese es el patrón que buscan provocar eso para ellas mismas, típicamente, para controlarse. Pero ¿por qué de esa forma? Es porque no conocen otra forma, porque así se han criado. El caos, la furia que se les provoca por dentro no tiene límites. El patrón general de una persona con TLP es cuando están en este desequilibrio que casi siempre involucra ira, una ira que no pueden controlar. O sea, van típicamente entre un vacío existencial que les causa depresión, ¿sí? Y cualquier cosa que les provoque les causa, para salir de esa depresión, furia incontrolable. Entonces buscan una forma, causan un caos a su alrededor, buscando que las reacciones de una persona o personas a su alrededor sean tales que les contengan.
porque no se pueden contener, no se pueden controlar ellas mismas. ¿No? Entonces, en el caso de ella lo que buscaba así cuando venciera la cachetada. Sí, es lo que buscaba. La Gustavo se sentía horrible por el golpe que había pegado a su hijo y todo lo que eso representaba. Te das cuenta que está en esa tremenda desilusión de que la casa de sus sueños no va a suceder. Ahora la relación con su hijo está muerta y encima le golpea. Lo acabó de arreglar. Entonces está buscando la bronca. ¿No? Pero, por ejemplo, también no solo es una mujer que no piensa por los dos pequeños, sino que por el otro, el mediano, porque se olvida totalmente de que tenía un compromiso al día siguiente. No piensa en nadie. No piensa en nadie. En esos momentos no es incapaz de pensar en nadie. O sea, se forma un agujero negro emocional que va a arrastrar a todo lo que esté a su alrededor. Por eso solamente se casó con Jake, porque Jake la controla, no psicológicamente, sino físicamente. No le parece importar mucho. Lo que más le importó fue la cuestión monetaria. Okay. Bueno, vamos a cortar aquí y continuamos en unos momentos. Sí, sure. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Estamos a 19 de junio 2014, programa de liderazgo y disfunción en la familia. Y han terminado de ver y discutir entre ustedes el filme que en inglés se titula Once Were Warriors, en español se ha traducido como Somos Guerreros, lo cual es incorrecto, porque aquí el punto es que once were, o sea, fuimos o éranse o fueron en el pasado, se refiere a un punto pasado, no, y eso es muy importante, no en el presente. Entonces, en el pasado fueron guerreros. ¿Ok? Sí, sure. Yo tengo aquí un cuestionario detallado que por supuesto no vamos a seguir porque corresponde a un programa de hace años, creo que hace 4 años o así, dentro del Frente de Inteligencia, temas de actualidad, que lo analizamos este importantísimo filme en sumo detalle. Pero sí tengo algunas preguntas aquí remarcadas. Pero antes que nada vamos a ver cuáles fueron las preguntas que vosotros mismos os hicisteis, o lo que los ingleses. O sea, generalizando un poco más, por una potencia europea, lo cual ya de por sí debería resonarnos un poquito. ¿Okay? Clase socioeconómica A nivel bajo. bajo. O sea, a pesar de que Nueva Zelanda es un país de primer mundo, ¿qué representa esta subcultura dentro de la cultura sociedad neozelandesa? El tercer mundo. El tercer mundo en el primer mundo. Es lo que son. Entonces, para usar un término bastante generalizable, están en el gueto. ¿Okay? Están en el gueto. Y todos los guetos, y he estado en bastantes diferentes países, culturas, todos los guetos apestan igual. El hedor a desesperación, a pobreza, y no me refiero solamente a económica, agobia. ¿Okay? Entonces, a pesar de que es Nueva Zelanda un país pues,
prácticamente por ahí antípoda. Y a pesar de que es una cultura de la cual quizás no sepamos mucho en detalle, o pues sí, para los que hemos estudiado esto más a fondo sabemos un poco más, pero aún para el espectador general que no sepa gran cosa de los maorí, el mero hecho de saber que son colonizados y de observar su condición socioeconómica nos habla de el tercer mundo en el primer mundo, nos habla del gueto, ya nos habla de un fenómeno que ya no es privado, ¿okay? Nacional a Nueva Zelanda y a los maoris, sino que es más universal, lamentablemente. ¿Sí? Okay. Entonces, teniendo eso en cuenta, ahora sí, ¿okay?, podemos entrar en detalles. ¿Okay? Ahora sí que podemos entrar en detalles. Sabemos este pueblo colonizado, clase socioeconómica baja, dentro del contexto de un país, de una cultura, sociedad europea que les ha colonizado y siguen dominándonos. ¿Okay? Ahora sí, bien. Bueno, comentamos acerca del nivel de violencia, Shoy. Violencia. Ok, violencia. Violencia. Pero no, como decía anteriormente, no solamente es la violencia física, sino otra violencia más, no es palpable, pero sino la violencia del ambiente, la violencia de sus circunstancias, la violencia de la pobreza, no solamente económica, como menciona. Lo que discutisteis entre vosotros. A ver, ¿quién quiere comenzar? Bueno, Shoy, comenzamos la clase anterior, terminamos de ver esta vez, ya la habíamos analizado nosotros, pero entre este nuevo grupo comentamos de el nivel de violencia que se vive, que están empapados en la violencia y no se dan cuenta. Contamos no solamente la violencia física, sino también la violencia psicológica y la violencia emocional, tanto como otros miembros de la familia la generan entre ellos mismos, como ellos mismos también se autoviolentan. Ok, bien, muy bien, pero vamos a tratar de... ¿Alguien puede cerrar ventanas y puertas para dejar oír a los perros de los vecinos más que a mí mismo? Arriba las ventanas pueden cerrar. Están cerradas. Ok, bueno. Vamos a ubicar un poco el filme. Estamos en Nueva Zelanda y ¿quiénes son los que salen, protagonizan en la película? Maoris. ¿Y quiénes son los maoris? Son una tribu nativa de Nueva Zelanda. Aborígenes, indígenas de Nueva Zelanda. ¿Sí? ¿Y cuál es su triste tragedia? Fueron conquistados por los ingleses. Fueron colonizados por los ingleses. ¿Ok? Colonizados por los... La violencia psicológica y la violencia emocional, que tanto como otros miembros de la sociedad y la misma familia se crean entre ellos mismos, también la violencia que cada persona ejerce en sí misma. Ok, autoviolencia. O sea, viven empapados de violencia, con amenazas de violencia, con la violencia de la pobreza, la violencia psicológica de la desesperación, la frustración. ¿Sí? Muchos tipos de violencia que forma el agua en la cual están inmersos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Okay. Comentarios acerca de esa violencia. ¿Cómo nuestro compañero Gustavo Senpai nos ha dado un resumen muy apropiado en cuanto a la violencia, pero ¿qué más ideas acerca de la violencia tal como se manifiesta, se presenta en el filme
Y en el tercer mundo en general, o si quieren en el tercer mundo dentro del primer mundo, que bastantes latinos les toca, en Estados Unidos por ejemplo, les toca esa posición, ¿no? Existe un tipo de violencia psicológica al estar en ese tipo de ambientes. En el principio de la película se muestra un grupo que va caminando y de repente se topa con Jake y se intercambian miradas y el grupo es disuadido de atacarle. Pero el simple hecho de que existe un grupo que si le molesta o si se le